Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta tercera parte vamos a abocarnos al estudio de los vasos sanguíneos y también la circulación. En esta parte vamos a estudiar todo lo referido a los vasos sanguíneos. En esta diapositiva podemos observar comparativamente la pared de una arteria y de una vena. La pared vascular tiene un revestimiento interno liso de células endoteliales, a excepción de los capilares, que describiremos en la diapositiva posterior, que están compuestos únicamente por estas células endoteliales. Todos los demás vasos sanguíneos presentan otros tejidos rodeando ese endotelio. La estructura de la pared, por supuesto, varía con el tamaño y el tipo de vaso. Vamos a determinar 3 zonas o túnicas en la pared de los vasos mayores a los capilares. La túnica íntima o interna, la túnica media o intermedia y la túnica adventicia o externa. La túnica interna señalada en este esquema, tanto en la arteria que está a la izquierda como en la vena que está a la derecha, está señalada con una flecha celeste. Túnica interna formada por endotelio, epitelio simple plano que asienta sobre una membrana basal que está señalada a continuación del endotelio. En orden de arriba hacia abajo vamos a mencionar estas túnicas o capas. La túnica media, señalada en este esquema por una flecha lila en ambos vasos, está formada por una distribución concéntrica de células musculares y tejido conectivo, con fibras elásticas y colágenas, en distinta proporción en función del tipo de vaso. La túnica externa, señalada en ambos esquemas por una flecha amarilla, está formada por tejido conectivo y rodea a la túnica media. Vamos a hacer o a distinguir los tipos de estructuras elásticas que hay en un vaso sanguíneo. Podemos encontrar en ellos fibras elásticas aisladas, ¿sí?, dispersas dentro de las capas de la pared vascular, como mencionamos en la túnica media, o podemos encontrar láminas elásticas organizadas como unidades separadas en formas de sistemas de láminas concéntricas. Por ejemplo, las que están señaladas aquí, únicamente en las arterias encontramos, ¿sí?, esas láminas elásticas señaladas con la flecha verde, la lámina elástica externa, y la lámina elástica interna, que se encuentra entre la túnica media y la externa, y la interna se encuentra entre la túnica íntima y la túnica media. Otras diferencias que podemos apreciar en la pared vascular o la luz, por ejemplo, fíjense, al ser la pared de una arteria es mucho más gruesa que la pared de una vena, por lo tanto la luz es más pequeña. En cambio, la luz de la vena, ¿sí?, señalada en ambos vasos con una flecha roja, la luz es mucho mayor. Otra diferencia que vamos a profundizar más adelante es la presencia de válvulas, que únicamente las encontramos en algunas venas y nunca en las arterias. A no confundirse con las válvulas que están a la salida de las grandes arterias. No. Estas son válvulas que están en la vena, en algunas venas.
lo vamos a precisar más adelante. En esta diapositiva observamos la estructura de un capilar. Las paredes de un capilar están compuestas por una capa de células endoteliales asentadas sobre una membrana basal. En el dibujo de arriba, que es un esquema, observamos con la flecha amarilla el endotelio, epitelio simple plano, asentado sobre una membrana basal señalada con la flecha roja. El dibujo de abajo es una foto, aumentada unas 600 veces, como dice allí, por microscopía óptica, y observamos con la flecha verde el tejido conectivo, con una flecha roja el glóbulo rojo que viaja por el capilar, y con la flecha amarilla están señaladas las células del endotelio del capilar. Ya estuvimos estudiando la estructura de la pared de los vasos. Vamos a hablar un poco aquí de la función y de cómo se conectan los vasos entre sí para cumplir esa función tan importante que tienen. Las arterias, que del griego arteria quiere decir tubo de aire, porque los griegos creían que las arterias eran tubos que llevaban aire y no estaban tan equivocados, son las que se alejan del corazón, ¿no es cierto?, y llevan sangre oxigenada hacia los tejidos. Fíjense en este esquema, cómo es la dirección del flujo, ¿sí? En la flecha amarilla está indicada la arteria, que luego estos grandes vasos arteriales se ramifican en numerosos vasos de calibre cada vez más pequeño, ¿sí? Se transforman en arteriolas y estas arteriolas, ¿sí? Cuando alcanzan un diámetro muy reducido, se transforman en capilares, y son ellos, los capilares, los que están en contacto directo e íntimo con los tejidos, ¿sí? Los capilares son muy importantes, ya que manejan los flujos sanguíneos y además de ser una transición entre arteriolas y vénulas, permiten nutrir a los tejidos, ¿sí? El oxígeno, ¿sí? Allí se produce el segundo intercambio gaseoso, ¿sí? El primero se produce en el pulmón, ¿sí? Y el segundo se produce aquí en los tejidos. O sea, en el pulmón el oxígeno va desde los alvéolos hacia la sangre y desde la sangre hacia el pulmón el dióxido de carbono para ser expulsado. Aquí en los tejidos es al revés, ¿no es cierto? El oxígeno va desde el capilar hacia el tejido y el capilar recoge de esos tejidos, de producto del metabolismo de las células, el dióxido de carbono. Por eso observamos ahí con la flecha lila, primero lo vemos rojo al capilar y después azul, ¿sí? Porque ya se recogieron los desechos y el dióxido de carbono. Después esos capilares, ¿sí? Se anastomosan formando vénulas, que a su vez se anastomosan formando venas, ¿sí? Las vénulas están señaladas con la flecha roja y las venas con la flecha verde. Las venas son las encargadas de llevar esa sangre carboxigenada hacia el corazón, ¿sí? Finalmente a través de las venas cavas, para que luego del corazón esta sangre vaya hacia los pulmones para ser oxigenada. Hay 3 tipos de capilares sanguíneos cuya clasificación se basa en las diferencias de la ultraestructura de las células endoteliales. Vamos a comenzar por el primero, que es el capilar continuo. Es el capilar más común y en él tanto el endotelio, señalado aquí con una flecha verde en los 3 esquemas, ¿no?, y la membrana basal,
señalada con una flecha lila, son continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que no presentan fenestraciones ni poros. Estos capilares se encuentran, como dice allí, en los distintos tipos de tejido muscular, en el cerebro, en el tejido conectivo y en los pulmones. Y nos vamos a detener aquí un poquito para que comprendan la importancia de este tipo de capilar, por ejemplo, en la membrana hematoaire, que es el lugar donde se produce, como yo les contaba en la diapositiva anterior, el intercambio gaseoso entre alveolos y capilares, ¿sí? Forman parte de esa barrera. Únicamente atraviesan esta barrera los gases, tanto oxígeno como dióxido de carbono. Fíjense también que este tipo de capilar continuo está en el cerebro, ¿sí? También formando la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que también que sí han visto ustedes en el sistema nervioso. Bueno, justamente este tipo de capilares están allí, ¿sí? Para no dejar pasar ninguna sustancia nociva que pueda dañar al cerebro. El segundo tipo de capilar se denomina fenestrado. A diferencia del continuo, presentan poros en su endotelio, no así en la membrana basal, únicamente en el endotelio. Ahí señalado con la flecha verde se observan los poros en el endotelio, en cambio la membrana basal es continua. ¿Dónde están estos capilares fenestrados? Bueno, en la lámina, como dice allí, en la lámina propia intestinal, glomérulos renales y glándulas endócrinas. Fíjense, eso sí, no lo han visto todavía, ya van a ver en sistema renal que el glomérulo es el lugar donde se produce el filtrado del plasma para producir la orina. Este glomérulo solo permite el pasaje de agua y solutos de bajo y mediano peso molecular y no macromoléculas. Bueno, este capilar, fenestrado, es parte de una membrana filtrante que van a ver en sistema renal. Y se van a acordar de este capilar. El último es el sinusoide. Este capilar lo van a volver a ver cuando veamos sistema digestivo, ya que se encuentra en hígado y además en el vaso, médula ósea, glándula hipófisis y glándulas suprarrenales. Estos sinusoides tienen tanto fenestraciones en el endotelio como en la membrana basal, como pueden apreciar en el esquema, ¿sí? Con la flecha lila la membrana basal y la flecha verde el endotelio. Además, son los más grandes, los de mayor tamaño de los tres, y se adaptan al espacio entre las placas o cordones de los órganos en que se encuentran. Por ello adquieren un recorrido ondeado o retorcido de sinusoide. ¿Vieron en la ruta cuando dice camino sinuoso? Si han ido alguna vez a algún lugar de montaña, suelen estar esos carteles. Bueno, justamente es el capilar sinusoide también. Estos sinusoides, bueno, son muy importantes, por ejemplo, como dice allí, en los lugares donde deben entrar hormonas de naturaleza proteica, ¿sí? Que de otra manera no podrían entrar. O sea, si estuvieran los otros dos capilares en ese lugar, no podrían entrar las hormonas proteicas. Como ya dijimos cuando la comparamos a la pared de las venas con la pared de las arterias, estas últimas, las venas, tienen paredes más finas que las arterias y tienen mayor cantidad de tejido conectivo, aunque son ricas en tejido elástico. Las tres túnicas tienen los límites menos definidos que en las arterias y faltan las láminas elásticas externa e interna. Algo importante que mencionamos también
y ahora vamos a observar en una fotografía posterior, las válvulas venosas. Las válvulas venosas son pliegues de la túnica íntima con un núcleo de tejido conectivo recubierto de una capa de endotelio. Se encuentran en algunas venas de las extremidades inferiores, que llevan sangre en contra de la gravedad. En esta diapositiva observamos en la parte superior una sección transversal de una válvula venosa y en la parte inferior un corte longitudinal de las mismas. En ambos casos observamos las cúspides de la válvula que tienen forma de media luna. Generalmente encontramos de a pares enfrentadas. ¿Qué función tienen estas válvulas venosas? Bueno, impiden el reflujo de sangre o la circulación retrógrada. Se encuentran en las venas que llevan sangre, como dijimos anteriormente, en contra de la gravedad. Faltan en las venas del sistema nervioso central, en las vísceras y en las venas de gran calibre. La sangre que circula por los vasos sanguíneos cumple un circuito cerrado que puede ser dividido en dos, en circuito menor o pulmonar y un circuito mayor o sistémico. El circuito menor o pulmonar está señalado con las flechas de colores y números consecutivos que van realizando el recorrido en cada flecha. Con la flecha amarilla y el número 1 comenzamos en el ventrículo derecho el circuito menor. De allí la sangre pasa a la arteria pulmonar, que está señalada con una flecha bordó clara y el número 2. De allí la sangre va a los pulmones, donde es oxigenada y está señalado esto con la flecha lila y el número 3. La sangre regresa al corazón por las venas pulmonares, 2 de cada pulmón, a la aurícula izquierda, que está señalada con una flecha verde y el número 4. El circuito mayor, en cambio, nace en el ventrículo izquierdo, que está señalado con una flecha celeste y la letra A. Esa sangre pasa a la arteria aorta, que está señalada con una flecha azul marino oscuro y la letra B, es sangre oxigenada que va hacia el resto del cuerpo por la aorta y sus sucesivas ramificaciones, que está señalada con una flecha roja y la letra C. Y regresa al corazón por las venas cavas, que están señaladas con la flecha gris y la letra D, a la aurícula derecha del corazón. ¿Qué importancia tienen el circuito mayor y menor? La sangre rica en oxígeno, que penetra en el corazón desde los pulmones, sale hacia todo el cuerpo. O sea que este circuito lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo. Esa sangre que es recogida en los capilares de los tejidos, pobre en oxígeno o carbooxigenada, penetra en el corazón desde el cuerpo y de allí pasa a los pulmones para ser oxigenada. O sea que ambos circuitos son muy importantes. En esta diapositiva observamos el callado de la arteria aorta. La arteria aorta nace en el ventrículo izquierdo del corazón y su primera porción es la aorta ascendente. De la aorta ascendente nacen las arterias coronarias que irrigan el corazón, aquí señaladas con una flecha celeste cada una, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Luego de la aorta ascendente viene una porción que se llama callado de la aorta o arco aórtico. Las primeras ramas de ese callado es un tronco que se llama tronco brachiocefálico, que está señalado con una flecha amarilla. De ese tronco brachiocefálico
nace la arteria subclavia derecha, luego la arteria carótida común derecha. Siguiendo hacia la derecha por ese arco o callado, nace la arteria carótida común izquierda, que está señalada con una flecha verde. Y la última sería la arteria subclavia izquierda, que está señalada con la flecha lila. Las arterias subclavias van a irrigar, como su palabra lo dice, van por debajo de las clavículas y van a irrigar los miembros superiores. En cambio, las carótidas van hacia arriba, hacia la cabeza. Bueno, en este esquema, luego de ver el callado aórtico y sus ramas, este esquema simplemente es para que puedan observar las numerosas ramas de la arteria aorta, ¿sí?, hacia todo el cuerpo. Ahí en el esquema anterior simplemente veíamos la salida, ¿no?, de las subclavias y de las carótidas. Fíjense ahora cómo en las extremidades superiores, ¿sí?, eso después se continúan ramificando. Y hacia abajo, ¿sí?, la aorta va tomando el nombre de las regiones donde atraviesa, ¿sí? La aorta descendente se transforma en aorta torácica, luego abdominal, y luego fíjense que hacia las extremidades, ¿sí?, las arterias ilíacas. Esto simplemente para que ustedes tomen dimensión de la aorta y sus ramas. En las diapositivas siguientes vamos a ver con un poco más de detalle las ramificaciones de la aorta torácica y abdominal y qué órganos irriga. En este esquema podemos apreciar las ramas de la aorta torácica. Vamos a mencionar algunas y qué órganos irrigan las mismas. Por ejemplo, las arterias bronquiales, señaladas con una flecha amarilla, van a irrigar a los bronquios. Las arterias esofágicas, señaladas con la flecha roja, al esófago. Las arterias mediastínicas, señaladas con la flecha celeste, al mediastino. Y, por ejemplo, las arterias intercostales, ¿sí?, que están señaladas con la flecha verde, a los espacios intercostales. Con una flecha lila están señaladas las ramas pericárdicas, o sea que van a irrigar al pericardio. En este esquema podemos apreciar las ramas de la aorta abdominal. Con una flecha un rosa viejo parece, ya no tenía más colores la profe. Está señalada la arteria frénica inferior o diafragmática inferior, la pueden encontrar también, que irriga algunos órganos digestivos. Después, eso es a la izquierda arriba del dibujo. Después, a la derecha, en esa flecha amarilla está señalado el tronco celíaco, muy importante en la irrigación de órganos digestivos. Este tronco da 3 ramas. La esplénica va a irrigar el vaso, la coronaria estomáquica el estómago y la hepática el hígado. Luego tenemos, señalado con una flecha roja, la arteria mesentérica superior, y la arteria mesentérica inferior con lila. Ambas irrigan intestino delgado e intestino grueso. Las arterias renales, acá está señalada a la izquierda solamente, pero del otro lado está a la derecha, con una flecha verde va a irrigar a los riñones. Para terminar, esta aorta en su extremo distal y se divide, no es que termina, sino que se divide en 2 arterias, la ilíaca primitiva derecha y la ilíaca primitiva izquierda está señalada aquí con una flecha azul, cada una de las cuales se divide en ilíaca interna y externa, ¿sí? Las internas nutren órganos de la cavidad pelviana y las externas se dirigen hacia los miembros inferiores.
Este esquema simplemente es para que tengan un esquema completo del sistema venoso, las principales venas del tórax, abdomen y pelvis, ¿sí? Y en la próxima vamos a mencionar algunas venas importantes. Son todas importantes, pero algunas más importantes. Bueno, aquí podemos ver algunas venas del sistema venoso. De arriba hacia abajo, fíjense que están yugular externa e interna, ¿sí? Que llevan sangre desde la cabeza hacia el corazón. Después tenemos la brachiocefálica, ¿sí? Y antes a la izquierda la subclavia, ¿sí? Que corren igual ambas que las arterias del mismo nombre, solo que en sentido contrario, ¿no es cierto? Después tenemos la vena cava superior, ¿sí? Y más abajo la vena cava inferior. Estas ambas recogen la sangre carbooxigenada que proviene de los órganos que se encuentran por encima y por debajo del diafragma respectivamente, ¿no? Y ambas desembocan en la aurícula derecha. Entre ellas están las venas intercostales, ¿no es cierto?, que recogen la sangre de los espacios intercostales. Después en el lado izquierdo está señalada la hepática, ¿sí?, que recoge, como vimos recién en el sistema porta, la sangre del hígado. Debajo del cartelito de la cava inferior está la renal, ¿sí?, que va a recoger sangre carbooxigenada de los riñones. Y después hacia abajo, el mismo recorrido que tienen las arterias, ilíaca común, y la externa y la interna, ¿sí?, que van a recoger sangre carbooxigenada del abdomen y de las extremidades inferiores. Tenemos la femoral profunda y la femoral. En ciertas regiones, esa estructura microvascular normal de la que hablábamos, una red capilar que comunica las arteriolas con las vénulas, está modificada en adaptación a las necesidades funcionales especiales de esta zona determinada. Un ejemplo importante lo constituyen los sistemas de vasos porta. Estos sistemas están compuestos por un sistema de vasos incluido entre dos dominios capilares. Un ejemplo de este sistema porta venoso, ya que puede haber también arterial, lo constituye justamente la vena porta. Esta vena lleva sangre desde los capilares del tubo digestivo, que están señalados en el esquema que tienen a la derecha con una flecha celeste, ¿sí?, del páncreas, vesícula biliar, vaso, hasta el hígado, ¿sí?, donde se ramifican en el sistema de sinusoides hepáticos, que está señalado en este esquema con una flecha verde. Entonces, como lo dice el esquema de la izquierda, bueno, la primera capilarización le llamamos capilarización primaria, vaso porta, en este caso una vena, en este ejemplo, y capilarización secundaria, que serían los sinusoides hepáticos. ¿Cuál es el sentido de este sistema porta? De todos los sistemas porta, como lo dice abajo la frase, aíslan la sangre de la circulación general, ¿sí? Entonces, los nutrientes que son absorbidos en todo el tracto gastrointestinal no van a la circulación general. Primero pasan por el hígado, ¿sí?, toman contacto directo con las células hepáticas para ser procesados y luego sí son distribuidos
por todo el organismo a través de la circulación general. Ahí en ese mismo esquema ustedes tienen la vena hepática, ¿sí?, que llega luego a través de las venas cavas hasta el corazón, y después esa sangre sí es oxigenada y es distribuida por todo el organismo. Hay otro sistema porta que ustedes han visto en sistema endocrino, que es el sistema porta hipotálamo hipoficiario, ¿sí? Si ustedes recuerdan, había una capilarización, ¿sí?, entre el hipotálamo, ¿sí?, y se forma también ahí una vena porta que transporta los factores liberadores o inhibidores desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis, donde está la segunda capilarización o capilarización secundaria. Por lo tanto, estos sistemas son muy muy importantes, ya que evitan, ¿sí?, que ciertos compuestos, por ejemplo en este caso del ejemplo del digestivo, los nutrientes, y en el caso del sistema porta hipotálamo hipoficiario, estos factores, evitan este sistema porta que vayan o que circulen por todo el cuerpo, por la circulación general, y recién después lleguen a su destino. Por lo tanto, son muy, muy importantes. Finalizamos entonces esta tercera parte y además la anatomía e histología del sistema circulatorio, para comenzar en la próxima clase con la fisiología.